Edición genética. La edición genética consiste en modificar el ADN de una célula o de un organismo para cambiar sus características. En este se corta en el lugar preciso en que se quiere hacer la modificación y se extrae una secuencia, o bien se inserta otra distinta en su lugar y se vuelve a pegar la cinta. La técnica más común, eficaz y barata para editar genomas es CRISPR. Una posible aplicación clínica consiste en usar la edición genética para curar enfermedades hereditarias causadas por mutaciones de un solo gen. Actualmente se conocen más de 10.000 de estas enfermedades monogénicas. Esta tecnología se ha empleado para estudiar distintas enfermedades y tratar de desarrollar tratamientos efectivos, por ejemplo, en la infección por VIH y la enfermedad neurodegenerativa de Huntington. La edición genética se puede realizar en dos tipos de células, las somáticas, que vienen siendo como la piel, y las germinales. En las somáticas se transmiten a los descendientes, mientras que en las germinales los cambios realizados en el ADN de óvulos, espermatozoides, cigotos o embriones sí se transmitirán a las generaciones futuras, por lo cual serán hereditarios. Nosotros podemos cuestionar un par de preguntas, donde podemos decidir si es beneficioso o perjudicial para el ser humano. Una de ellas podría ser cómo funciona. La edición genética utiliza un método que se conoce como CRISPR. Esto es un método que utiliza proteínas para poder cortar el ADN y así poderlo modificar. Se cree que con esta técnica el ADN dañado podemos cambiar por uno que está nuevo. Otra de las preguntas podría ser ¿quién lo ha inventado? Podría decir que fue predicha por el microbiólogo Francis Mutch en el año 2005. Sin embargo, la técnica fue desarrollada entre 2012 y 2013 por varios equipos de científicos. ¿Qué enfermedades se pueden tratar con CRISPR? Se tiene pensado que con estas técnicas y la evolución de la tecnología podamos llegar a modificar los genes precisamente para evitar enfermedades de generación en generación, lo que vienen siendo cáncer, SIDA, enfermedades que dañen a la salud y dañen a un alrededor. ¿Tendrá implicaciones o riesgos para la salud? De hecho sí, todavía por medio de la tecnología que no está muy bien desarrollada podemos tener varias complicaciones muy perjudiciales para la salud, por ejemplo mutaciones o incluso un error de equivocarnos donde está la cadena dañada y agregarle otro que es lo que provoca mutación. ¿Puede modificarse un embrión? De hecho el embrión se puede modificar, pero es más riesgoso porque al momento de modificar las células madres del embrión estamos modificando todo su ser, entonces todas las células que conllevan ese embrión salen modificadas con esa simple modificación. Entonces, como se cree ese embrión o como lo pongamos, así es como se va a ir desarrollando. ¿Es legal la modificación genética del embrión? Actualmente, en ningún país tiene previsto permitir el nacimiento de niños modificados genéticamente, pero países como China, Japón, España, Reino Unido, eso sí lo tienen prohibidos. ¿Están justificadas las esperanzas sobre CRISPR? Para mí en lo personal sí, porque gracias a eso muchas personas que tienen enfermedades hereditarias se les podría eliminar, pero para eso necesitaríamos perfeccionar esa técnica para que no hubiera muchos desastres, muchos a prueba como podíamos tomar. Sin embargo, eso todavía falta años y prácticas para poder desarrollar una técnica así a la perfección, y nunca va a estar perfeccionada porque siempre va a tener sus riesgos, como toda operación. Nuestro marco legal constituye de la siguiente manera. La primera con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos dictada el 16 de octubre del 2003. También tomamos en cuenta la Declaración Iberoamericana sobre Derecho, Bioética y Genoma Humano, la Declaración de Manzanillo de 1996, revisada en Buenos Aires en 1998, en Santiago en 2001. También la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, dictada el 19 de octubre de 2005. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos, dictada el 11 de noviembre de 1997. Y, para terminar, la panorama de legislación en materia de genoma humano en México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dictada en 1917, tomé en cuenta primero el artículo primero, que en resumidas cuentas nos dicen que toda persona nacida aquí en los Estados Unidos Mexicanos gozará de los derechos humanos reconocidos. También tomé en cuenta de la Constitución Política el artículo número 4,
donde dicta que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. En la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos del 16 de octubre del 2003, tomamos en cuenta el artículo número 4, que es la singularidad, que en resumidas cuentas nos dicta que los datos genéticos humanos son singulares porque pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos, pueden tener para la familia comprendida la descendencia y a veces para todo el grupo al que pertenezca la persona en cuestión, consecuencias importantes que se perpetúen durante generaciones, pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer las muestras biológicas, pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para las personas o los grupos. También de esta misma declaración tomamos el artículo 5, que son las finalidades de los datos genéticos humanos, donde nos dice que el diagnóstico y asistencia sanitaria incluye la realización de pruebas de criado y predictivas, la investigación médica y otras formas de investigación científica, comprendidos los estudios epidemiológicos, en especial los de la genética de poblaciones, así como los estudios de carácter antropológico o arqueológico, que en lo sucesivo se designarán colectivamente como investigaciones médicas y científicas. También tomamos el artículo 8, que dice el consentimiento de las personas, que en resumidas cuentas nos dicen que los datos proteómicos humanos o muestras biológicas, sea o no sea invasivo el procedimiento utilizado, y para su ulterior tratamiento, utilización y conservación, ya sean públicas o privadas, las instituciones que ocupen de ello, debería obtenerse el consentimiento previo, libre, informado y expreso de la persona interesada, sin tratar de influir en su decisión mediante incentivos económicos u otros beneficios personales. En este también tomamos el artículo 11, el asesoramiento genético, que nos dicta: por imperativo ético, cuando se contempla la realización de pruebas genéticas que puedan tener consecuencias importantes para la salud de una persona, debería ponerse a disposición de ésta de forma adecuada con asesoramiento genético. El asesoramiento genético debería ser no directivo, estar adaptado a la cultura de que se trate y atender el interés superior de la persona interesada. También tomamos en cuenta el artículo 15, que es la exactitud, fiabilidad, calidad y seguridad. Nos dicta que las personas y entidades encargadas del tratamiento de los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas deberían adoptar las medidas necesarias para garantizar la exactitud, fiabilidad, calidad y seguridad de esos datos y del tratamiento de las muestras biológicas. Deberían obrar con rigor, prudencia, honestidad e integridad al tratar e interpretar los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas, habida cuenta de las consecuencias éticas, jurídicas y sociales que de ahí pueden seguirse. En la Declaración Ibero-Latinoamericana sobre los Derechos, Bioética y Genoma Humano, tomamos en cuenta las siguientes declaraciones. La primera es la cuarta declaración, que nos dice: los principios éticos que deben guiar las acciones de la genética médica son la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con enfermedades genéticas como parte del derecho a la salud, para que puedan contribuir a paliar el sufrimiento que aquellas ocasionan en los individuos afectados y en sus familiares. En la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos tomamos en cuenta el artículo 8, que es el respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal, que nos dice: al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de dichos individuos. En la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos tomamos en cuenta los siguientes artículos. El artículo 3. El genoma humano por naturaleza evolutivo está sometido a mutaciones. Entraña posibilidades que se expresa de distintos modos en función del entorno natural y social de cada persona, que comprende su estado de salud individual con sus condiciones de vida, su alimentación y educación. Y como último, en el panorama de legislación en materia de genoma humano en México tomamos los siguientes artículos. Artículo 10.
Ninguna investigación relativa del genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si procede, de los grupos humanos. Artículo 11. No deben permitirse las prácticas contrarias a la dignidad humana como la clonación con fines de reproducción de los seres vivos. Se invita a los estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar esa práctica y que se acepten en el plano nacional o internacional las medidas que corresponda al asegurarse de que se respeten los principios enunciados en la presente declaración. Artículo 12. Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina. Deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad. La libertad de la investigación es necesaria para el progreso del saber, pero las aplicaciones sobre el genoma humano, en particular en el campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad. Y como último, el artículo 14. Los estados tomarán medidas apropiadas para favorecer las condiciones intelectuales y materiales propicios para el libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales, sociales y económicas de dicha investigación, basándose en los principios establecidos en la presente declaración. Pasamos al marco legal de la decodificación genética. Las leyes y normas que crean un marco legal para la manipulación del genoma humano las dicta una Declaración Universal de la UNESCO, promovida por Gross-Spiel en la Conferencia General de la UNESCO en el año de 1993. En dicha declaración se abordan los siguientes principios, como el primero, la dignidad humana y el genoma humano. Aquí se expresa que el genoma es el patrimonio común de la humanidad y ningún individuo puede ser rechazado por sus características genéticas y que de ninguna manera el genoma humano deberá ser partícipe en actos de retribución monetaria. Otro artículo es el derecho a las personas interesadas. Una investigación o experimentación solo puede llevarse a cabo previo a una rigurosa evaluación de riesgos y ventajas que esto podría ocasionar. Se debe tener siempre el consentimiento previo del individuo y éste debe estar informado sobre lo que será sometido, riesgos y beneficios que podrá ocasionarle dicho procedimiento. En el atributo de investigaciones sobre el genoma, se concederá acceder a acuerdos de confidencialidad solo si se hay razones imperiosas para ello, y tal que ninguna investigación podrá prevalecer sobre el respeto a los derechos humanos. Cualquier práctica que sea contraria a la dignidad humana será penada. Por igual, la declaración establece que hay condiciones para el ejercicio de la actividad científica. Se debe imponer responsabilidades especiales tanto a investigadores como a responsables de la formulación de prácticas científicas, debiéndose tomar medidas apropiadas para promover condiciones propicias para la investigación, con tal de que se respeten los principios establecidos en la dicha declaración actual. Por igual, se debe de fomentar la declaración. Aquí se dicta que los estados tomen las medidas pertinentes para fomentar investigaciones y difusiones de manera responsable, atendiendo a cuestiones fundamentales relacionadas con la defensa de la dignidad humana en dichas cuestiones, creando conciencia en científicos y los respectivos formuladores de las nuevas políticas científicas. Por último, el documento cierra con 3 artículos relativos a la aplicación de la declaración. El artículo 22, que recepta el compromiso del Estado de garantizar el respeto de los principios enunciados en la declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas resulten apropiadas. En el 23, que se compromete a los Estados a tomar medidas en torno al fomento de la educación y los intercambios entre los comités de ética que se crearán. Y en el 24, que contiene el compromiso asumido por el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO en cuanto a la difusión de los principios enunciados y a la prosecución del examen de las cuestiones suscritas por su aplicación y por la evolución de las tecnologías en cuestión. Como un extra tenemos el artículo 25, que establece que ninguna disposición de la declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, o a un grupo o a un individuo, un derecho cualquiera a ejercer una actividad o a realizar un acto que vaya en contra de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
en particular los principios establecidos en esta declaración. Una de las corrientes filosóficas que se contraponen a la edición genética es el conservacionismo. El conservacionismo habla principalmente de la conservación ambiental de las especies, de la naturaleza o protección de la misma. Son algunos de los nombres con el que se conocen. Son formas de proteger y preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente o específicamente algunas de sus partes como lo es la flora y la fauna, las distintas especies, los distintos ecosistemas, los valores paisajísticos, etc. Con el nombre de conservacionismo se designa el movimiento social que proponga esa conservación. Una de sus vertientes es el movimiento ecologista. El ser humano, a medida que avanza, está destruyendo en pocas y últimas áreas salvajes o naturales que se quedan extinguiendo a las especies de plantas y animales. Está perdiendo germoplasma valioso de especies y variedades domésticas de plantas y animales. Están contaminando el mar, el aire, el suelo y las aguas, el medio ambiente en general. Desde seguir el proceso, las generaciones futuras no podrán ver ya muchas cosas de lo que hoy tenemos el placer de ver. Es más, el ser humano no solo está empobreciendo su entorno a sí mismo, sino que está comprometiendo su propia supervivencia como especie. En esto también entra la edición genética, ya que es un proceso de cambio que altera a los individuos como tal y al entorno, ya que se está cambiando una especie. Una de las noticias más relevantes que hablan sobre la edición genética y el cómo puede afectar el entorno, la edición genética CRISPR, que moverá más de 5.500 millones de dólares en el 2021, según las estimaciones más recientes. La edición genética CRISPR es una reciente herramienta de edición del genoma que actúa como unas tijeras moleculares capaces de cortar cualquier secuencia del ADN en el genoma de forma específica y permitir la inserción de cambios en la misma. Este tipo de edición genética ha sido bastante controversial, ya que muchos conservacionistas hablan sobre el cómo puede afectar el medio ambiente y el entorno con esta nueva edición genética y al mismo tiempo el cómo se pueden mover más de 5.500 millones de dólares para impulsar esta edición genética. Hablan sobre que esto solamente está fomentando suprimir las expresiones de ciertos genes en poblaciones, que puede afectar severamente a la población y al entorno. Algunas de las palabras de estos conservacionistas dicen: los posibles efectos negativos se enmarcan en los ámbitos social y ecológicos, según explica la hoja de Rotter como Kelvin Svelte, líder del laboratorio Sculpting Evolution del MIT. Por una parte, la liberación accidental o deliberada del precursor genético sin el apoyo de la sociedad podría mellar la confianza pública en científicos y gobiernos. Esto podría paralizar las aplicaciones de genética dirigida que pueden salvar millones de vidas y la existencia de algunas especies, indica Svelte. Aunque nadie habla de terminar con especies enteras, los sistemas de genética dirigidos basados en la supresión podrían reducir la fertilidad de especies invasoras y eliminarlas de ecosistemas sensibles como las islas, señala Svelte. Un equipo de científicos de la Universidad de Hawái, liderados por el biólogo Floyd Reed, consideran utilizar esta estrategia como poblaciones de mosquitos del género Culex, transmisores de la malaria aviar que causan graves estragos en el archipiélago. La enfermedad diseminada por estos insectos supone una importante amenaza para las aves como los mieleros hawaianos, una especie endémica en peligro de extinción. En esta noticia nos habla claramente el cómo esta edición genética. Este tipo de edición genética, que es muy novedoso, habla de que nosotros podamos cortar los genes de cualquier especie que podamos y podremos codificarla, se podría decir así. Nos habla que podremos manejarlo a nuestro antojo y para nuestro propio beneficio. Svelte y demás conservacionistas hablan que esto es un desequilibrio, pero que el verdadero problema es que asumimos que la naturaleza está equilibrada y que nosotros lo rompemos, pero nosotros lo rompemos indirectamente haciendo esta edición genética con el cambio de especies. El equilibrio de las especies y de la naturaleza es muy frágil, ya que jugar con la vida de las especies puede acabar severamente con la nuestra. Un claro ejemplo que es un ejemplo personal, es que hace 21 años en mi zona rural existió un
gusano barrenero. Este gusano barrenero afecta severamente al ganado bovino. Esto era parte de este gusano barrenero, se esparcía por medio de un tipo especial de moscas. Estas moscas ponían sus huevecillos en el ombligo de los recién nacidos de los bovinos y causaba que un tipo de hongo especial afectara y matara al recién nacido, lo que causaba grandes pérdidas para los ganaderos. Para esto la ciencia utilizó y editó la genética de un cierto tipo de mosca para acabar con ellas, más que nada con su fertilidad. Muchos científicos utilizaron ciertas moscas para editarlas genéticamente para así liberarlas y crear que la especie que creaba el gusano barrenador acabara con su fertilidad. Entonces lo que hacían era poner esas moscas en cuadros pequeños y lanzarlas desde el cielo para que la gente pudiera abrir las cajas y así esparcir las moscas. Afortunadamente este experimento resultó beneficioso, ya que el gusano barrenador está totalmente controlado en México. Pero lo malo de esto es que estas moscas ya en sí pueden quedar extintas, ya que la fertilidad de estas mismas ya no sirve, ya no se pueden reproducir, por lo que al parecer para nosotros como seres humanos es algo positivo, principalmente para los ganaderos que sufrieron esto, pero es negativo ya que estamos afectando severamente al equilibrio de la naturaleza, ya que estas moscas podrían haber sido el alimento de algún cierto tipo de insecto o de alguna u otra especie. Nuestra perspectiva científica y metódica sobre la decodificación genética humana será apoyada siempre por las siguientes corrientes: el eclecticismo, que toma elementos de todas las corrientes filosóficas y a partir de ellas crea una nueva visión; el historicismo, que considera a un ser como algo temporal, que no es captado por la razón, es decir, independiente al contexto y el juicio; el cientificismo, que pondera que la única verdad aceptable es la que tienen las bases científicas. Para el nihilismo, la existencia del ser humano no tiene ningún significado objetivo, propósito o verdad comprensible. He de ahí que creamos una nueva y rigurosa visión para este desarrollo que sin precedentes no puede ser limitado a conciencia para siempre. Utilitarismo clásico. Buenas son aquellas cosas útiles que producen bienestar o felicidad. El utilitarismo puede beneficiar a una persona, a su familia y o a su comunidad. El utilitarismo no es egoísmo, más bien es generosidad, ya que en cualquier circunstancia procura el beneficio para el mayor número de personas. Imperativos categóricos de Kant. Los imperativos morales tienen la forma yo debo hacer esto y lo otro, o yo debo hacer aquello. Según el imperativo categórico de Kant, los imperativos morales han de emanar de una buena voluntad, es decir, el imperativo que se siga para obrar y que queremos que se convierta en ley universal o de la naturaleza o algo por el estilo, se sigue no por el hecho de actuar así conlleve que me vaya a volver más alto o más guapo o porque me vaya a ser rico o ambas cosas, sino porque debemos entender que nuestro deber es actuar de este modo. Es un deber autoimpuesto a nuestra propia razón. Para considerarse un imperativo moral, la hemos de seguir porque queríamos que todo el mundo la siguiera, en todo momento y en todo lugar. La elección de la máxima que guía mis acciones desde un punto de vista moral es libre. La elijo porque considero que es racional actuar así y es una autoridad que me da mi propia razón autónoma y no una instancia externa.